más, palabras menos. Radio Caracas, lo mejor de este martes 20 de abril del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Una de las noticias que vamos a comentar durante la mañana tiene que ver con la llegada finalmente del Programa Mundial de Alimentos a Venezuela. Inicialmente va a proporcionar comidas escolares en nuestro país. La operación llegará hasta 185.000 niños y niñas a finales de este año, pero el plan se ampliará progresivamente a 1,5 millones de niños y niñas en las escuelas de las zonas más afectadas por la falta de comida para finales del curso 2022-2023. La pregunta que nos hacemos es ¿qué ha cambiado? Porque, por fortuna, el régimen de Nicolás Maduro finalmente decide o permite, mejor dicho, el ingreso a nuestro país de este programa. Ya había dicho el Programa Mundial de Alimentos, incluso la FAO, que Venezuela estaba en una triste lista con otros países donde, se había registrado o estaba en alto riesgo de registrar inseguridad alimentaria y hambre. Esto se cuenta y a algunos les cuesta creerlo. Un país como el nuestro, petrolero, miembro OPEP, con las reservas más grandes supuestamente del mundo, de crudo del mundo. Bueno, en este contexto avanza la pandemia. Y ayer se confirmaban más de 1.300, casi 1.400 nuevos casos de COVID-19. Nos hemos enterado que el dinero lo hay para las vacunas, al menos así lo dijo Maduro. Esta semana pagará la cuota completa del mecanismo COVAX y bueno, la pregunta otra vez es ¿por qué no se hizo antes? El embajador Emilio Figueredo nos acompaña, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Con él vamos a hablar de estos temas, también de la cumbre iberoamericana. Embajador, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, saludos a tu audiencia. Pues iniciaría, embajador, con la pregunta que compartíamos con la audiencia. En su opinión, ¿qué ha cambiado para que el régimen de Nicolás Maduro, en principio, permita la entrada del Programa Mundial de Alimentos, tan necesario en este momento de nuestro país, pero también decida pagar las cuotas que faltaban para que finalmente Venezuela ingrese al COVAX? Lo escuchamos. Es difícil determinar cuáles son las razones que mueve al régimen y por qué de pronto niega algo y después lo acepta. A mi juicio es que la situación inclusive para ellos se les está complicando en el sentido de que la pandemia, como lo sabes, ha sido un factor casi fundamental en el juicio o en las reacciones contra los gobiernos. Simplemente pensemos el caso de un hombre tan poderoso, con tantas posibilidades de triunfar en sus elecciones, como fue el caso de Donald Trump, y finalmente quien lo derrotó fue su mal manejo de la pandemia. Vemos el caso de Bolsonaro, que también lo ha hecho muy mal, y las consecuencias que tuvo en las elecciones municipales. Bueno, aunque aquí no hay elecciones, porque por lo menos hasta ahora, aparte que se anuncien, definitivamente es un factor que le está impactando. El otro factor que lo está impactando es el pésimo manejo de la crisis en el estado Apure, al cual han pasado en línea sucesiva las Fuerzas Armadas, la FAE, y ahora y que se les ocurre ir a enfrentar a la FARC, que no han podido con ella, a las milicias, a 1.000 milicianos, lo cual me parece en el fondo un acto de propaganda y segundo muy peligroso porque esas milicias no tienen la capacidad para enfrentarse a una organización militar tan organizada como son la FAE. Entonces, esos factores vienen. El tercero, el factor de la disminución de la producción
la falta de alimento unida a la hiperinflación hacen que esté sentado, aunque parezca que tenga el control de todo, encima de una bomba de tiempo que no termina de estallar, pero que está ahí. Y a eso se une lo que se llama la balcanización del país, es decir, la falta de control sobre vastas zonas en la zona fronteriza del país, en los estados del sur, e incluso en la ciudad de Caracas, en las cuales en Petare y en la 905 campean sin que el régimen tenga cómo controlarlo, el Coqui y el otro líder en Petare, el otro PRAN, por decirlo así. Yo creo que estos factores vienen y por supuesto hay un incremento de la presión inclusive interna, que por lo menos se puso de acuerdo en el reclamo de las vacunas ya. Entonces, el contexto, si bien no es definitorio, sí crea ciertas situaciones. Por ejemplo, inclusive un gobernador del PSUV, el gobernador de Yaracuy, reviró y apoyó al alcalde que ellos habían rechazado, el régimen central, por haber marcado las paredes de los que están infectados de COVID. O sea que vemos una situación que es complicada, compleja, pero que por supuesto que el régimen responde con más represión o con acciones tan absurdas y tan controvertidas a cualquier nivel mundial, como la sentencia del TCJ contra el Nacional, que no tiene ni pie ni cabeza, porque simplemente es una acción encubierta para otorgarle una compensación a Diosdado. Una de las noticias que más reacciones ha generado es la invitación, la participación, de hecho, de Nicolás Maduro en este encuentro, tomando en consideración la posición asumida por varios países de América Latina, por España, con relación al fraude, del 2018. Y yo le pediría un comentario acerca de su expectativa con relación a este tema. De hecho, partidos políticos de oposición le han pedido al gobierno español invitar a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea legítimamente electa y presidente encargado de nuestro país. ¿Qué podemos esperar en torno a este evento que de momento tantas reacciones ha generado? Embajador, lo escuchamos. Bueno, yo creo que esa es parte de la conducta ambivalente de esta España manejada por Sánchez, que inclusive le está creando problemas en Europa. Yo veo que, por ejemplo, en muchas acciones le están dando más importancia en Europa a acciones hechas por Inglaterra, a pesar de que no sea parte de la Unión Europea, pero ya creo que la actitud de España, inclusive la propia actitud de Borrell, está siendo cuestionada por muchos países allá en España. Entonces ellos juegan como un doble juego. Si la cumbre en Andorra hoy, allá hay algunos presidentes han dicho que no van a asistir. El caso específico que sé es el de Bolsonaro. No sé cuál es la actitud de Duque, pero es realmente bueno, lo que nos vienen acostumbrando. Han salido comentarios de que no sé si son válidos o no, o son ciertos, que ha habido amenazas del régimen de poner en evidencia todos los apoyos económicos que le dieron en la campaña. Inclusive está ese caso que nunca se ha aclarado y han hecho lo imposible en España por impedir que la justicia determine qué fue lo que pasó en violación de los acuerdos de Schengen en la presencia de Delcy Rodríguez en Barajas. O sea que hay muchas cosas que saldrán a la luz en el momento que se aclare la situación política española. Recuérdate que en España Sánchez gobierna con un voto de diferencia. Esa es la mayoría que tiene en las Cortes. Entonces, yo creo que en algún momento puede venir una modificación. Hace tiempo que está Felipe González, ha hablado con Aznar, y en esa línea en el PP
personas como Cayetana Álvarez de Toledo, y tal vez la Ayuso, que tiene una elección ahora, en este mes que viene, para la Comunidad de Madrid, y en la cual, según las encuestas que publican los diarios españoles, ella tiene prácticamente la mayoría absoluta. Inclusive es curioso que esta acción fue movida por Iglesias, que renunció a la vicepresidencia para competir para ese puesto, pero se dio cuenta muy pronto que no tenía ningún respaldo, inclusive se retiró de la competencia y puso un funcionario de su partido. Y entonces la bandera de recuperar Madrid la cogió el PSOE, y en la última encuesta el PP con la Ayuso lo dobla en votos, y solamente le faltan 5 o 6 escaños para tener ella la mayoría absoluta sin necesidad de pactar con Vox. Si eso ocurre, no me extrañaría que la Ayuso fuese a tomar el puesto a pelear por el puesto de Casado, y quizás se pudiera abrir entonces un campo para ese famoso entendimiento nacional entre el PP y el PSOE. Ahora, embajador, hay quienes piensan, al menos así lo han dicho desde Venezuela, algunos dirigentes políticos, ahora mismo pienso en la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, que hay países que tienen el interés de normalizar la crisis en nuestro país, en Venezuela. ¿Qué opina usted con relación a este tema? Y lo uno a la participación de Nicolás Maduro, que es abiertamente cuestionado por el gobierno de España, por Europa, por el Parlamento Europeo, investigado por la Corte Penal Internacional, por la Fiscalía al menos, en examen preliminar. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. No le falta razón a María Corina al decir eso. Todavía no han decidido, pero si la oposición no logra unirse, e inclusive ese mensaje va para ella, de que busquen un objetivo común y presenten frente a la comunidad internacional una real alternativa opositora, que esté de acuerdo en una meta concreta y que incluya todos los sectores de la oposición democrática en el país, pues muy probablemente vamos a ver, no ahora, pero quizás para el 2021, una reacción de pragmatismo de muchos estados que dicen, bueno, si aquí no hay una oposición que termina de consolidarse y apoyar la acción que estamos haciendo, pues posiblemente eso que dice ocurra. Y eso sí sería simplemente una catástrofe, pero esa catástrofe es en gran parte generada por la falta de determinar los líderes de la oposición, e incluso diría los líderes de las principales organizaciones de la sociedad civil, en decir, bueno, vamos a poner un mínimo común denominador, y sobre esta base, como hizo el llamado el Guaidó el 19 de abril, bueno, busquemos una plataforma común, aunque sea el mínimo común denominador, pero tiene que haber un frente. Si no hay un frente y sigue cada quien planteando o criticando o lamentándose o simplemente no actuando, pues eso es lo que va a ocurrir. Y eso es, y la responsabilidad principal estará en la cabeza de los líderes que no supieron que más importante es el futuro del país que los intereses particulares o sus visiones o cualquier cosa que lo quiera llamar de sus posiciones personales, y eso es para mí un verdadero drama. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad, embajador. Si me permite, al regreso quisiera referirme a dos temas que están directamente vinculados con nuestro país, aunque de forma indirecta. Uno tiene que ver con el traspaso de poder en Cuba, la salida de los Castro finalmente, aunque digamos directamente probablemente continuarán con su influencia, al menos Raúl Castro, del poder en ese país, la transmisión de mando en Cuba, qué impacto puede tener para Venezuela, si esto de alguna manera, bueno, tendrá alguna
digamos, alguna influencia en nuestro país y la posición del el nuevo gobierno de los Estados Unidos, en general de la comunidad internacional sobre Venezuela, y lo que acaba de ocurrir en Colombia con este sobrevuelo de aviones rusos que tanta incomodidad ha generado en ese país. Le ruego permanezca unos minutos más. A regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional y nuestro país. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo. Hablábamos con él en el corte anterior acerca de la cumbre iberoamericana. Se celebra esta semana con la participación de Nicolás Maduro, cuyo triunfo, supuesto triunfo en 2018, fue abiertamente cuestionado por la comunidad internacional, incluyendo Europa, incluyendo España. Y yo le dejaba una inquietud al embajador acerca de la reconfiguración internacional de los socios del régimen de Maduro, que, bueno, digamos, cuya influencia ha permitido que permanezca en el poder en las actuales condiciones. Y le mencionaba dos hechos. Uno tiene que ver con el traspaso de poder en Cuba y el otro con este sobrevuelo de aviones rusos, militares rusos, sobre el territorio colombiano. Embajador, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, lo de Cuba lo había anunciado Raúl hace tiempo, que él seguía siendo el secretario general del partido y hasta este año, ¿no? Ahora acaba de asumir esa jefatura Díaz-Canel. ¿Qué puede significar eso? Primero, desde el punto de vista de la legislación que impide que se logre, digamos, un avance sustancial en cambio en Cuba, es la Helms-Burton. Y la Helms-Burton establece que no podrá haber ningún tipo de solución con respecto a Cuba, Estados Unidos, mientras haya un Castro en las posiciones de poder. Ahora, Díaz-Canel es una nueva generación, es un burócrata del partido, pero ciertamente no tiene el aura ni el carisma de los viejos dirigentes cubanos que han ido desapareciendo uno tras uno. O sea, digamos, el ala más conservadora, más apegada a los principios de Fidel, por razones de edad, ha ido desapareciendo. En Cuba están cambiando las cosas en alguna manera, particularmente con lo que se llama el movimiento San Isidro, ¿no? Que no es un movimiento político, sino al contrario, vienen a ser los nietos de los líderes revolucionarios o de la generación de esa época, que está en un proceso abierto de contestación, no política, sino por hechos como la vacuna, el hambre, los malos servicios, en fin. Hay el tipo de protesta que es la que efectivamente tiene mayor impacto, y eso debería servir de lección para nuestros líderes,
que pensar que más que grandes principios como democracia, libertad, elecciones libres, es movilizar a lo que la gente quiere oír. La gente quiere oír a alguien que se ocupe de sus problemas, que no son problemas políticos, sino son problemas existenciales. Y yo creo que eso, unido con que es posible y es independiente de Venezuela, que en algún momento exista un proceso progresivo de apertura en Cuba, que puede ser fruto de otra negociación como la que ocurrió en el periodo de Obama y que apoyada por el Vaticano, que fueron casi un año y medio de negociaciones sin que nadie lo supiera en Canadá. Entonces yo creo que las condiciones de Cuba son distintas a las de Venezuela. Yo creo que ahí puede haber un paso sin que haya un paso en el mismo sentido, por lo menos de parte de los americanos, con respecto a Venezuela, que hemos visto que más bien han endurecido la posición en las declaraciones de prácticamente los principales funcionarios de política exterior del gobierno del presidente Biden. Lo que señala sobre el sobrevuelo, no tengo la información, pero será que son aviones Sukhoi venezolanos, porque no veo claro cómo aviones Sukhoi con la bandera rusa pueden haber hecho eso. Primero, que están muy lejos para que lleguen los Sukhoi de Rusia hasta acá. El gobierno venezolano sí tiene Sukhoi. Ahora, yo no tengo la información en detalle. En todo caso, esa práctica del sobrevuelo es una práctica común en el gobierno de Putin, que se la pasa violando el espacio aéreo de Rumania, de Georgia, de Ucrania, con una actitud provocativa, metiendo, por ejemplo, tropas en la frontera de Ucrania. Pero hemos visto que la reacción de los Estados Unidos en relación a la antigua Europa del Este es muy fuerte y están dispuestos a reaccionar, inclusive van a colocar misiles en Polonia. Ahora, me imagino si eso fuese así y fuesen efectivamente aviones rusos, la reacción americana no tardaría en hacerse manifiesta. Por eso es que me llama la atención que digan que son aviones rusos, que puede ser aviones rusos si los Sukhoi son rusos, pero los Sukhoi lo tiene Venezuela. La información que trascendió ayer y que obviamente ha generado reacciones es que Colombia hizo salir de su espacio aéreo un avión ruso. La aeronave oficial proveniente de Moscú, que ingresó por zona no autorizada, fue interceptada y escoltada por la Fuerza Aérea Colombiana. Un avión del gobierno ruso voló el lunes, ayer, 19 de abril, el espacio aéreo colombiano al ingresar por un lugar diferente al que se le había autorizado en el norte del país. Pero un avión ruso, no un avión militar. La aeronave fue interceptada, ya le digo exactamente las características de la aeronave. Fue una aeronave Ilyushin 296-400 BPU del gobierno ruso proveniente de Moscú, la cual tenía permiso de sobrevuelo que establecía ingreso a espacio aéreo colombiano por coordenadas al norte de La Guajira fuera del territorio continental. Bueno, que hay, digamos, un tema abierto allí porque no se sabe exactamente las intenciones de ese sobrevuelo sobre Colombia, pero ha generado reacciones y preocupación, como es natural, tomando en consideración lo que usted menciona. Eso es una provocación, más nada, porque eso es un avión de transporte, creo yo. Pero de todas maneras, y le repito que eso ha sido una práctica continua de Putin, de testar la reacción de Occidente sobrevolando sin autorización algunos países de la ex Europa, de la Europa del Este, ¿no? Aquí es un juego peligroso, pero el problema que hay que poner en su justo término es que Moscú puede ser como un tábano, ¿no? Pica, pero para poder ser realmente una amenaza tiene que tener una solidez económica que no tiene. No se tiene como 5 años ya con una reducción del PIB y al mismo tiempo todas las acciones bélicas requieren la potencia económica de un Estado. Recuérdate que en el gobierno del presidente Reagan
él desafió al gobierno comunista con la famosa Guerra de las Galaxias, ¿no? Que era un programa de inversión muy grande, económica, para aumentar, digamos, la potencia militar, y Rusia no pudo, o la Unión Soviética no pudo aguantar eso, porque en el fondo el que pierde la guerra es el que tiene menos poderío económico, y Rusia no es lo que fue la Unión Soviética. Rusia es un país cuyo Producto Interno Bruto per cápita es menor que el de Italia, apenas igualado con el de España y superado por un poco por Corea del Sur. Entonces yo creo que nosotros tenemos la tendencia a reaccionar al ver a Rusia y al ver sus intervenciones en Siria, pero recuérdate que Rusia, inclusive en el periodo creo que de comunista, fue aplastada, derrotada en Afganistán, ¿no? Causándole un gran trauma interno. Después vino Putin con su acción durísima en Chechenia, pero Rusia no tiene la capacidad económica para actuar, inclusive en el caso nuestro. Rusia lo que hace es vender, o sea que aquí no existen, desde que inclusive la vacuna, China donó vacuna, los rusos cobran la vacuna. Claro, embajador, yo le comentaba el tema porque la situación entre Venezuela y Colombia, bueno, está en un momento de especial tensión, no solo por el cruce de declaraciones, sino lo que está ocurriendo permanentemente en la frontera y ahora potenciado con los enfrentamientos en Apure y la presencia de grupos irregulares colombianos en nuestro país. Yo le pediría un comentario. ¿Qué puede decirnos? Bueno, frente a eso, claro, el gobierno ha querido manipular esa pésima respuesta frente a la disidencia de la FARC, que hizo salir prácticamente con las tablas en la cabeza, no solamente al ejército venezolano y la Guardia Nacional, sino inclusive a la FAE. Y ahora, no sé, como un acto publicitario, mandan a 1000 milicianos, que enfrentando a la FARC, va a ser prácticamente un sacrificio humano, porque la FARC, independientemente de lo que sea y de su desnaturalización, o de lo que ellos pretenden ser, es un ejército organizado, con estructura y línea de mando. O sea que para combatirlo con éxito, tenía que tener un entendimiento entre los dos gobiernos, de Colombia y Venezuela, porque así le hace la operación Tenaza. Ahora el gobierno colombiano está reforzando su frontera para impedirle que se replieguen hacia Colombia. Inclusive está haciendo maniobras militares en la zona cercana de Perijá, ¿no? La frontera con Venezuela en La Guajira. Pero Colombia jamás va a intervenir en Venezuela con el Estado colombiano, porque eso es contrario a sus intereses de mediano y largo plazo. Y eso es lo que desearía Maduro que ocurriera, para poder hablar como Cipriano Castro, que la planta insolente ha hollado el territorio nacional, como lo quiso hacer con Guyana, ¿no? Porque no hay nada que los regímenes autoritarios o dictaduras prefieran que buscar el consenso nacional a través del nacionalismo. Recuérdate el general Galtieri con las Malvinas, ¿no? Lo intentó hacer con el Esequibo, pero la indiferencia de la población con los problemas que tiene no está dispuesta a oír el canto de la sirena del nacionalismo. Embajador, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos, palabras más, palabras menos. Y bueno, hablamos la mañana de hoy acerca de la comunidad internacional y Venezuela. Nos preguntábamos si, bueno, está ocurriendo algo con relación a nuestro país, tomando en consideración los últimos acontecimientos, incluyendo la decisión de Nicolás Maduro de permitir el ingreso del Programa Mundial de Alimentos finalmente a territorio nacional y su participación en la cumbre iberoamericana tan criticada por tantos sectores democráticos. En este contexto, bueno, se da un profundo proceso de desinformación. Hay un informe reciente publicado por Atlantic Council con la participación de otras entidades que hablan de, bueno, la autocracia digital que está aplicando Nicolás Maduro para profundizar su control y su permanencia en el poder. Todos estos temas los vamos a analizar con nuestra siguiente invitada, Carmen Beatriz Fernández. Es especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia, también es profesora en la Universidad de Navarra. Gracias una vez más por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Encantada de estar con ustedes, como siempre.
Antes de hablar específicamente de este informe que tan comentado ha sido, sobre todo en redes sociales y medios de comunicación, yo le pediría un comentario inicial a nuestra invitada acerca de lo que está ocurriendo con la comunidad internacional. Da la impresión que algo está pasando, hay una discusión abierta sobre qué hacer con nuestro país, pero no sé hacia qué dirección. Y yo le pediría un comentario, un análisis, porque ciertamente, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, como recordaba el embajador Emilio Figueredo, ha mantenido su línea dura con relación al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, se dan hechos como la participación del propio Maduro en la cumbre iberoamericana que se celebra esta semana. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, yo creo, evidentemente, y tal como tú sugieres e intuyes, yo creo que pareciera que se están moviendo cosas y pareciera que se están dando distintas instancias de negociación. Es una negociación que está siendo forzada por la comunidad internacional. Es decir, la comunidad internacional está tratando de presionar a Maduro para que se siente a negociar unos mínimos. Como digo Maduro aquí, no me refiero estrictamente a Maduro, sino probablemente personas de confianza de Maduro o de la nomenclatura madurista, digamos, ¿no? La nomenclatura del régimen. Y lo que vimos ayer, esta muy buena noticia de la entrada del programa de alimentos, es parte de eso, sin duda. Evidentemente, Maduro siempre va a tratar de vender una narrativa que trate de interpretar ese hecho de una mesa probablemente técnica de negociación como una victoria de su régimen. Pero no es así. O sea, de hecho, el presidente del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ayer lo dijo muy claramente: no queremos que este programa, este proyecto tan importante para la vida de cientos de miles de niños sea politizado ni sea abrogado por ningún sector político. Pero al decirlo, básicamente lo que está dando a entender es que hay un proceso de negociación en marcha, pues, que evidentemente es un proceso difícil y es un proceso donde pareciera muy claro que Maduro no quiere dejar ver que está negociando, pero sí está negociando, ¿no? Lo de ayer, repito, es muy, muy claro, ¿no? Pese a que haya una narrativa amparada por los medios de comunicación del Estado, incluido Telesur, de esa narrativa de que el presidente firmó un acuerdo de alimentos, no es así, y lo dejó muy en claro no solamente el representante del programa, sino lo dejó muy claro el USAID, ¿no? Que es el programa de ayuda de los Estados Unidos, que es socio fundamental de esa entrada de alimentos al país para los niños venezolanos, ¿no? Bueno, de hecho, el director del Programa Mundial de Alimentos se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado Juan Guaidó. Yo le pediría un comentario al respecto. Eso nos pareció de alguna manera significativo, es decir, por el mensaje que esto transmite. ¿Qué opina usted? Sí, sin duda, sin duda. Se reunió tanto con Maduro como con Guaidó y en ambos casos dijo lo mismo. Dijo: esto es un esfuerzo y es un avance y evidentemente eso es lo que nosotros vimos ayer. Lo que no hemos visto es lo que ha venido pasando en días anteriores. Eso no es una cosa que se esté dando de la noche a la mañana, ¿no? De hecho, Elliot Abrams en febrero, escribió un artículo, un memorándum sugiriendo que el levantamiento de ciertas sanciones podía estar ligado a la entrada de ayuda humanitaria. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo, lo estamos viendo en cámara lenta y estamos viendo solamente algunos de los episodios, pero no estamos viendo lo que está pasando tras bambalinas. Y tras bambalinas están pasando cosas. Bueno. Ahora, nos preocupa la interpretación que hacía el embajador hace algunos minutos, Emilio Figueredo, a propósito de lo que está ocurriendo con la Alternativa Democrática, los partidos que buscan partido político que busca un cambio en nuestro país.
Yo le trasladaba la inquietud que han expresado algunos dirigentes, analistas, y pensaba la coordinadora nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, advirtiendo que algunos sectores estarían buscando normalizar la crisis en nuestro país con la gravedad que esto conllevaría si se materializa. Y él decía, sí, es cierto, pero en buena medida responde a las divisiones internas que hay en la alternativa. Por lo tanto, en su opinión es importante llegar a un acuerdo para establecer una hoja de ruta única, compartida. Yo le pediría su comentario, la escuchamos. Sí, sin duda. Y de hecho ese ha sido uno de los requisitos de la comunidad internacional. Porque, el análisis que yo hago es que tú tienes a un régimen de Maduro que siente que ha ganado unas batallas importantes, ¿no? Frente a la oposición venezolana, frente a la oposición democrática venezolana. Ellos tenían esa sensación tras estas elecciones forjadas de diciembre. Pero la comunidad internacional le dice, no, Maduro, a ti no te vamos a reconocer, no reconocemos tu régimen, seguimos sin reconocerte, sigues con las sanciones. No hay manera de que esta situación mejore a menos que entables un proceso de negociación genuina que incluye muchas aristas. Una de ellas es la ayuda humanitaria, pero otra es las bases de un proceso electoral sano, ¿no? Y saludable. Eso se lo está diciendo la comunidad internacional a Maduro. Y la comunidad internacional, por otro lado, le está diciendo a la oposición venezolana, tú, para sentarte en esa mesa, necesitas estar unido, necesitas estar en unidad democrática, lo llames Mesa de Unidad Democrática, o lo llames Gran Alianza, o lo llames Frente Democrático, llámalo como tú quieras, pero necesitamos un interlocutor con el que poder hablar. Es la comunidad internacional la que está forzando a Maduro a sentarse, y es la comunidad internacional la que le está concediendo a la oposición democrática esa silla para sentarse en esa mesa de negociación. Porque Maduro como tal no siente que él tenga que negociar con la oposición. Porque la oposición no tiene, a juicio de Maduro, a criterio de Maduro, nada que pueda aportarle en esa negociación. Quien sí tiene algo es la comunidad internacional, con todas las sanciones y toda la presión que se le hace al régimen de Maduro, ¿no? Entonces, es la comunidad internacional, digamos, la que tiene la llave o la que tiene elementos. Tú negocias cuando el otro tiene algo que a ti te interesa y yo tengo algo que le interesa al otro. En el caso de Maduro oposición, Maduro siente que él tiene el poder casi que completo, y la oposición no tiene nada que ofrecerle. Por eso es que la silla de la oposición la ocupa la oposición democrática, pero por las presiones de la comunidad internacional, que es verdaderamente quien tiene la llave para presionar a Maduro, ¿no? Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Regreso, quisiera ahondar en el tema de la desinformación, incluso en la misma línea de lo que estamos comentando, un posible proceso de negociación, la celebración de elecciones a finales de año. Un sector de la alternativa democrática representado por Juan Guaidó está negado a participar sin condiciones en ningún proceso que no signifique el cambio de gobierno en nuestro país. Sin embargo, ayer conocíamos la noticia, la información, por ejemplo, de la participación del diputado Américo de Gracia en un eventual proceso regional a finales de este año, lo cual provocó la reacción de su organización, la Causa R, que no está ganada a participar en comicios de ningún tipo en las actuales circunstancias. Yo le pedí un comentario sobre lo que está ocurriendo con relación a estos temas que otra vez reflejan las divisiones de criterio que hay en el seno de la oposición. Le ruego permanezca unos minutos más, regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore, il originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, tratando de darle sentido a tantas noticias y, bueno, descifrar si existe la posibilidad o no de una transición a la democracia, o al menos responder a la pregunta hacia dónde vamos. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández en esta parte del programa. Yo les daba una inquietud acerca, justamente en la misma línea de lo que venimos conversando, de una posible negociación o no, de contactos o no. Ayer se daba una información que, según la cual el diputado en el exilio, Américo de Gracia, bueno, expresaba su disposición a participar, a presentar su candidatura, de hecho, a la gobernación de Bolívar frente a unas posibles elecciones regionales, una decisión que ha sido rechazada abiertamente por su organización, la Causa R, que desde el principio ha dicho que no está de acuerdo en participar en procesos electorales sin condiciones adecuadas y consensuadas con la única representación legítima de los sectores democráticos encabezada por el presidente interino de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, a mí me sorprendió mucho precisamente por el análisis que tú haces, pero pues viéndolo bien, a lo mejor ambas cosas no son incompatibles, ¿no? O sea, de la Causa R está diciendo nosotros no participaremos en un proceso sin condiciones y Américo de Gracia está diciendo yo propongo mi nombre para ser candidato a la gobernación en un proceso electoral. Probablemente haya condiciones en el medio, ¿no? Y probablemente eso sea parte de lo que debe negociarse. O sea, lo que pareciera que se está trabajando es la posibilidad de que existan unas condiciones electorales mínimas y esas condiciones electorales mínimas se extiendan por un periodo de tiempo hacia la democratización del país, un periodo de tiempo que coincida con el periodo en que estaría a cargo las autoridades de un nuevo arbitraje electoral. O sea, todo esto pasa por la escogencia de ese nuevo árbitro electoral, pero además pasa por la escogencia de esas nuevas autoridades, esos nuevos rectores del árbitro electoral, sometidos a un proceso de redemocratización y de establecimiento de mínimos electorales. Esto es mucho más importante que se hable en términos de 7 años como proceso de rescate de la democracia venezolana y que se hable en términos de condiciones electorales. O sea, ¿cuáles son las condiciones mínimas con las cuales un Américo de Gracia o una Causa R o una oposición democrática podría concurrir a unos procesos electorales de toda naturaleza, de gobernadores que son los que están pendientes de alcaldes, pero de una elección presidencial, ¿no? Ahora, voy al tema de la desinformación en este contexto. Nuestra invitada participaba el año pasado en un evento denominado El Dilema Electoral y la Desinformación en Venezuela, y esto lo uno con el reciente informe elaborado por la Universidad de Navarra y otras instituciones lideradas por el Atlantic Council sobre este tema, el control que tiene Maduro sobre medios de comunicación, redes sociales, con la intención de profundizar el control
lo que se ha denominado como la autocracia digital. En este contexto, ¿qué importancia tiene para entender lo que estamos hablando, posibles escenarios de una negociación o incluso la celebración o no de comicios con garantías en nuestro país? La escuchamos. Sí, es muy buen documento. El documento del Atlantic Council es un muy buen documento que recomiendo descargar de la página web. Se llama exactamente así, el entorno de el control de autocracia digital y el control de la información en Venezuela, ¿no? Y es un documento pues que abarca las distintas aristas de ese rompecabezas venezolano de una manera muy comprensible, pero muy completa, habría que decir, ¿no? El chavismo nunca ocultó esa ambición de ser hegemónico en las comunicaciones y creo que el punto de inflexión clave está en la expropiación, en el retiro de la licencia de RCTV, ¿no? En 2007. Pero cuando el chavismo logra esa hegemonía comunicacional en 2013, es precisamente cuando empieza a convertirse en minoría en la sociedad. Y entonces a partir de allí es que empieza a arremeter contra la información y contra los medios de comunicación, cuya última señal es el robo descarado de El Nacional, con una sentencia hecha a la medida que va, si se quiere, un paso más allá de lo que habían sido los procesos de expropiación o de coacción anteriores, ¿no? Entonces, allí, pues, el régimen ha logrado un control hegemónico de las comunicaciones, prácticamente un monopolio de las comunicaciones. Sin embargo, y es una cosa que se resalta allí en el estudio, que cubre no solamente tiene mucho énfasis en el autoritarismo digital, pero también cubre el autoritarismo no digital, digamos, por los medios analógicos tradicionales, ¿no? Entonces, pese a esa hegemonía y pese a ese monopolio, la narrativa del régimen no ha logrado permear. Entonces, ese problema, o sea, el régimen tiene posibilidad de enviar su mensaje por todos los medios a su disposición, pero no tiene posibilidad de que ese mensaje sea creído por los venezolanos, ¿no? Entonces, digamos, esa es la situación hoy y bueno, allí hay muchos elementos que es difícil resumir, pero entre otros, y la parte que nos tocó a nosotros en la Universidad de Navarra, nuestro aporte a ese informe en particular, entre otras cosas, distingue cómo el país, la minoría chavista, la minoría oficialista en el país, que es una minoría de alrededor de 15-20%, de acuerdo cómo la mida, pero una minoría muy importante porque detenta todo el poder, se informa, usa un patrón de información que es completamente distinto a la mayoría democrática del país, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos más interesantes, y esa minoría, la minoría en el poder, es mucho más analógica que la oposición democrática, que tiende a ser mucho más digital. Quizás por eso el proyecto de ley que discute la Asamblea Nacional Oficialista para controlar aún más las redes sociales. De eso seguramente hablaremos en el futuro. Sí. Carmen Beatriz Fernández, gracias. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo para atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Ella es especialista en marketing político, además es profesora de la Universidad de Navarra, forma parte del equipo de Data Estrategia. Gracias por atendernos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos.